Isabela Costa Felipe, Bonifacio Valenti, Mati Fernández, Buca, Diego Toneto, Santiago Muñoz, Fabricio Sartori y Juan Ignacio Barbieri. Acá hay los cambios, ¿no? Porque fue un mal pique, le provocó la lesión a Santiago Longo. Sí, ¿no? Pues digamos, a ver, tuvo que hacer un esfuerzo y se dobló el tobillo. Pero la pelota picó mal porque picó en un pozo. No está bien, ¿no? Ustedes están ahí abajo, seguramente nos van a dar una visión más precisa. A simple vista la cancha se ve bien. Ahora, a lo mejor ustedes están arriba o teniendo esta perspectiva puede ser de que no se vea buenas condiciones. Yo por lo menos acá, de donde estamos nosotros, se ve bien, no sé qué piensa Mati, pero está del otro lado, algunos sectores puede ser que sea algo parejo, pero desde acá abajo bastante bien. Pues es que cuando se iba Santiago Longo de acá, muy dolorido, me decía el médico, en el tobillo y en el talón también. Haciendo una buena tarde en el partido. Cambia más.
Gracias.